¿Qué son los problemas ambientales? Los problemas ambientales se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros más, que transforman el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad de nuestro planeta. Los principales problemas ambientales del mundo son aquellos problemas cuyos efectos no se limitan a un país o región, sino que se manifiestan extensa e intensamente por todo el planeta, caracterizado por la contaminación y obstrucción en todo el mundo. Una de las principales características más observadas a través del tiempo en los cambios que ha sufrido el ambiente son: en primer lugar, tenemos la destrucción de la capa de ozono. En segundo lugar, tenemos el calentamiento de la tierra y la lluvia ácida. En tercer lugar, tenemos la destrucción de los bosques y selvas tropicales. En cuarto lugar, tenemos la desertificación y la extinción de especies animales. En quinto lugar, tenemos la disposición final de desechos tóxicos. En sexto lugar, tenemos la contaminación de los océanos. En séptimo lugar, tenemos el comercio ilegal de animales y plantas silvestres. Y en octavo lugar, tenemos la contaminación atmosférica. Principales causas a nivel global de los problemas ambientales. Las primeras afectaciones al ambiente global se expresan en el agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables, en la distribución ecológica desigual del consumo de energía entre países y la disminución de la capacidad del sistema ambiental planetario para asimilar los desechos producidos por la sociedad. Un importante problema ambiental es el caso del desequilibrio en la atmósfera causado por gases de efectos invernaderos. Vamos a hablar entonces del dióxido de carbono. Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles ha producido sobre el medio ambiente terrestre ha sido el aumento de la concentración de dióxido de carbono o CO2 en la atmósfera. La cantidad de CO2 atmosférico había permanecido estable aparentemente, pero desde 1750 se ha incrementado en un 30% aproximadamente. Lo significativo de este cambio es que puede provocar un aumento de la temperatura de la Tierra a través del proceso conocido como el efecto invernadero. Los efectos de los seres humanos sobre el ambiente. El uso irracional de los recursos naturales renovables y no renovables en actividades de naturaleza industrial, minera, agropecuaria y doméstica están impactando el ambiente, produciendo efectos ecológicos sobre los ecosistemas naturales, el hombre y sus dimensiones socioculturales. Los efectos más graves y dañinos por los seres humanos han sido los ocasionados a sus recursos naturales, como el aire, el agua y el suelo. Efectos ambientales sobre el aire. La contaminación del aire son gases y partículas sólidas que se encuentran suspendidas en la atmósfera y provienen fundamentalmente de las industrias, las combustiones industriales domésticas y los vehículos automotores, afectando el aire que se respira por sustancias contaminantes como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno. Hablemos ahora del dióxido de azufre o SO2, que proviene de la combustión del carbón y el aceite mineral utilizados en la producción de energía en la industria y en la calefacción doméstica. La suspensión del dióxido de azufre origina el fenómeno conocido como el smog.
Hablemos del dióxido de carbono CO2. Entonces proviene de la combustión de hidrocarburos, azúcares y aceites. Aunque es muy necesario a las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis, al aumentar exageradamente influye negativamente en la atmósfera, ocasionando un recalentamiento de la misma. Finalmente, el monóxido de carbono proviene de los gases del motor y de los automóviles, motocicletas y autobuses. Efectos contaminantes sobre el agua. Los principales contaminantes del agua son las aguas residuales urbanas, las aguas negras que contienen desechos líquidos provenientes de los hogares, escuelas, hospitales, hoteles, contienen bacterias, virus, heces fecales, detergentes y productos químicos que son vertidos a los ríos contaminando el agua y produciendo la muerte de diversas especies acuáticas. Las aguas de origen industrial son las que constituyen la principal fuente de contaminación de las aguas porque vierten sus residuos en los ríos, lagos, mares, como son los productos químicos como el petróleo, el carbón, los desechos de fábricas. La contaminación de origen agrícola y pecuaria proviene de productos utilizados en la agricultura, como los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes y de residuos de cría de puercos, vacas, pollos y otros. La contaminación de las aguas perjudica la vida acuática, tanto animal como vegetal. Efectos sobre el suelo. La erosión y el empobrecimiento son los aspectos más importantes de la acción del hombre sobre el suelo. El hombre ha contribuido a la erosión de los suelos al talar y quemar los bosques y árboles, dejando el suelo desnudo y sin protección. Con la llegada de las lluvias, los suelos se erosionan y se altera el paisaje y el clima. Los incendios en bosques y sabanas acaban con el suelo, la vegetación y los animales que viven allí. El empobrecimiento de los suelos se debe a los monocultivos, el sobrepastoreo, la deforestación y la práctica de cultivos en terrenos muy inclinados que conducen a la erosión. Por último, vamos a hablar sobre los efectos contaminantes sobre la fauna y la flora. La contaminación del aire, del agua y del suelo ha afectado a la flora y fauna, produciendo la muerte de especies animales y vegetales. Por la contaminación industrial y doméstica de ríos, lagos y mares, provocando la muerte de enormes cantidades de peces y plantas. Derrames de petróleos en el mar, perdiendo aves marinas. La contaminación atmosférica también ha afectado a la flora y a la fauna. Los líquenes han desaparecido y el flúor impide el crecimiento de coníferas y demás plantas.